Os quiero lanzar una pregunta nada más empezar, más en los tiempos que corren, ¿vale? Porque muchas veces creo que miramos nada más que el día a día, al minuto a minuto, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la semana que viene. ¿Alguien se ha planteado y ya se ha preguntado a qué se va a dedicar dentro de 10 años? Dentro de 10, porque por lo que veo, creo y creo estar bastante seguro de que ninguno de los que estáis aquí, de los que estamos, va a estar jubilado. Porque quizá no se jubile nadie. Pero aparte de eso, ¿habéis planteado esto? ¿Alguien lo ha pensado? Quiero que lo tengáis en la mente, en el ratito este que vamos a estar hablando, que penséis, ¿a qué me dedicaré o lo que yo hago, cómo será dentro de 10 años? ¿Vale? Os voy a contar una historia. El que veis ahí en medio es Javier Garzás, soy yo. Hace más de 20 años, una persona normal, trabajando subcontratado, explotado, como todos los jóvenes que empiezan en tecnología, en informática, aún a día de hoy, por una consultora grande, de las de típica consultora, todo típico. Para una operadora, podría haber sido un banco, también fue un banco, han sido tantos sitios. Bueno, uno más, ¿vale? Una historia normal y corriente que habréis vivido prácticamente casi todos. Con sus compañeros y sus amigos, algunos de ellos todavía los mantengo. Esto ya hace bastante tiempo, concretamente además es un país de Latinoamérica, es para una operadora azul española, no vamos a decir el nombre, pero bueno, todo hasta aquí, todo normal. Pero bueno, yo algunos de los amigos todavía los conservo, no todos porque hace ya muchísimos años, pero hay uno de ellos que tengo bastante relación con él, ¿vale? Le he tapado un poco la cara, pues bueno, porque si esto se graba y tal. Y quedamos de vez en cuando, nos vemos. Hace no mucho tiempo, quedamos, creo que esto debió ser antes del verano. Antes del verano quedamos con los niños, los que no tienen la cara tapada son los míos, es mi hija Eva y mi hijo Alex. Y quedamos a tomar una cervecilla, lo típico, clásico, a echar una barbacoa. Él es un chaval normal, de mi edad más o menos, trabaja también en tecnología, en informática, también de la mano muchos momentos de operadoras y similar. Y bueno, estábamos ahí pasándolo tranquilamente y entonces me hizo una pregunta que me hizo reflexionar y eso que yo relativamente, más o menos, creo que me dedico a esto. Y me preguntó, Javier, ¿tú que estás metido en esto? Mi hijo está a punto de tomar la decisión de qué estudiar. ¿Tú qué me recomiendas? Vale, me preguntó algo así como esto. Me dijo, ¿qué carrera le recomendarías a mi hijo que tiene una orientación medio tecnológica, sabiendo que, bueno, si empieza ahora, pues tardará unos años en terminar, qué es lo que va a tener futuro o qué es lo que no va a tener futuro? ¿Qué le recomendarías tú que estás metido en estos temas y además eres profe de la universidad? Claro, para mí además es un compromiso, porque él incluso me planteaba si tenía sentido estudiar una carrera. Me planteaba incluso que si tiene sentido estudiar una carrera de tecnología, de informática, relativa o cercana, relacionada con todo el tema de la programación, o incluso si estudiar, porque me decía, estar 4 años estudiando cuando puede hacer un curso en el MIT, bueno, hay una vorágine de cosas que a mí me dejó bastante pillado en ese momento. Yo no supe qué contestarle en ese momento, pero me hice la reflexión a mí mismo, porque yo tengo una hija de 12 años. Entonces yo calculé que más o menos cuando mi hija terminase o termine la carrera, si es que estudia, mi hija Eva, que es la mayor, ya no te cuento el Alex, que no quise hacer los cálculos, que tiene 6, pero cuando mi hija termine la carrera será más o menos el año 2035, para que os ubiquéis más o menos todos los que estáis, ¿vale? Si tenéis 30 años, más o menos en el 2035, que no sé si os parece mucho o poco, pero son 10 años, los que tengáis 30 años más o menos tendréis 41, he puesto ahí que los que tengáis 50 o rondéis los 50, pues estaréis en los 61, los que tengáis 50, 66, prácticamente nadie se habrá jubilado y estaremos aquí, en estos momentos, en estos ratos, en estos tiempos, ¿vale? ¿Esto lo habéis pensado? ¿O estáis pensando en el email de esta tarde, que no ha llegado? ¿O en el de mañana? ¿O en la reunión? ¿O en el daily, cuando había dailies? ¿Vale? Entonces, bueno, yo en ese momento no le contesté, porque me parecía, digo, bueno, déjame que me lo piense, total, era verano, tampoco podíamos decidirlo. Y cogí y hice una cosa que yo normalmente hago muchas veces, y es, pues obviamente pensarlo, y me puse la automisión de enviarle 3 correos, ¿vale? Le dije, yo lo voy a pensar y digo, cada semana le voy a enviar un mail con cómo yo veo el panorama, porque ahora que estamos en verano pues tengo tiempo para pensarlo, ¿vale? Y yo quería compartir con vosotros esos 3 emails. Bueno, no os lo voy a leer aquí, que es un rollo, pero por lo menos dejaros las pinceladas. Y entonces el primero de ellos le puse como asunto, el subject decía algo así como, hoy todo el mundo puede programar. Hoy. Era un poco más largo porque le decía, hoy, ahora y para siempre, todo el mundo puede programar. Y puede programar sin estudiar programación. ¿Vale? Voy a diferenciar entre ser developer a ser programador. O sea, hacer un algoritmo ahora mismo lo puede hacer cualquiera de los que estáis aquí
Lo puede hacer mi madre, mi tía, mi novia, puede hacerlo cualquiera. Porque si nos fuésemos a las estadísticas estas típicas que algunos habréis visto alguna vez si estáis en tecnología, y si no, os cuento yo que existen, de cuál es el lenguaje de programación que más se usa ahora, deberíamos de decir que el primero es el lenguaje natural. Porque hemos llegado a un punto en el que con lenguaje natural podemos hacer cualquier tipo de algorítmica. Voy a diferenciar de nuevo lo que es un developer, que sabe de arquitectura, de integración, de despliegue, de lo que es la programación tradicional. Este era el primer correo y empezaba así. Estos son los alumnos, esta es una foto antigua de coronavirus, pero son los alumnos de donde yo clase hace muchísimos años, que es la Universidad Rey Juan Carlos, ¿vale? Yo es mi trabajo principal y bueno, yo este tipo de cosas las hago un poco por afición, porque siempre tengo innato lo de comunicar, lo de descubrir nuevas maneras de hacer las cosas y siempre estoy difundiendo conocimiento de manera altruista de hace muchísimos años en el blog, en el YouTube, etcétera. Pero bueno, yo digamos que soy profesor de informática, antes era informática, ahora son los grados, ¿no? Y doy en ciberseguridad, doy en videojuegos y en el grado de software, ¿vale? Doy siempre las asignaturas relativas a lo que es la parte de gestión, la antigua ingeniería del software, eso sí que es viejo, más viejo que la agilidad, ¿vale? Pero bueno, toda esa parte de ahí. Y esto, cuando esta foto que tenéis aquí, lo que yo hago ahora con los alumnos, digo esta foto por poneros que es coronavirus. El primer día de clase de este curso y el anterior, para mí en este punto era impensable. Yo el primer día de clase, especialmente este primer día de clase cuando empezó septiembre, mientras estoy haciendo lo que os acordáis, la primera clase de la universidad, que era la clase que te contaban 4 cosas y el profe se iba, ¿no? Pues la típica clase esta, de bueno, hoy nos vamos en la primera clase, donde les cuento el temario, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a dar, pues mientras estoy hablando, les programo un videojuego. Les hago un videojuego, mientras hablo como con vosotros. Y se lo hago mientras hablamos. Bueno, yo no solo digo entre comillas se lo programo porque lo hace la IA. Pero se lo hago desde el primer día para decirles, esto es lo que hay ahí fuera hoy y no os cuento dentro de 10 años. Vosotros que vais a terminar dentro de probablemente 2, 3, 4, según el curso en el que estén los alumnos. Les hago así algo como esto. Bueno, no solo ya no solo a los alumnos de la uni, también está mi hija Eva. Para los que estuvisteis en la PAM, algunos hicimos una demo de programar en nada, en minutos lo que era un videojuego clásico, era el Pong, y de ahí hasta el más allá. De hecho, supongo que lo tendré por aquí. Os voy a poner lo que más le he precargado, lo que yo le hago a los alumnos. Fijaos, esto que tenéis aquí, si me va el ratón, y si no, sí. Vale, les digo algo así, bueno, depende del curso, depende del grado. En este caso, lo dejo aquí para no tener tiempos muertos, pues les digo algo así, digo, como esto es Cloud, que es como, para los que conozcáis un poco esto, es la competencia de ChatGPT. Quiero que crees el videojuego de la serpiente estilo los móviles de Nokia. Y bueno, me cuenta aquí una película, pero mientras me la va contando, pues coge y me lo genera. Y me hace el código. Y luego se puede jugar. Le podéis dar por ahí a jugar, ¿vale? Luego a lo mejor les pongo cosas. Bueno, esto lo hice ayer por el día en el que estábamos. ¿Os acordáis de aquella época que hubo de diseña cosas con servilleta, que había un libro muy famoso? Pues ha vuelto, porque lo que hace es que yo le hago fotos, eso también yo se lo diría a la gente que se dedica al UX y similar, esto está ahí. O sea, esto es un papelillo que como veis está con mi letra, y si no, pues os digo yo con mi letra, ese que está ahí, ¿vale? Y entonces yo le digo a la IA, oye, quiero que me hagas una aplicación web como la de la imagen, que mantenga los textos literales, que ni siquiera le digo cuáles son los textos, porque los tiene, con un OCR los reconoce, y bueno, y que me hagas una aplicacioncilla. Entonces se me va, me hace aquí el código, depende, ni siquiera yo le digo el código, porque podría no saber de código, me lo hace en React, o me lo hace en HTML, con Java, hace JavaScript, hace lo que él quiera. Y me sale aquí, felicidades, Escentia, por el 15 aniversario. Felicidades, bien, gracias. Un aplauso, que es el 15 aniversario. Bueno, le puse que salieran frases así mágicas de estas, de el mejor momento así muy de tazas por la mañana, ¿vale? Bueno, por aquí hice el control de cambios, ¿no? De vez en cuando pues te vienes por aquí y le dices, bueno, pues ahora lo que quiero es que le metas el logo. Y entonces creo que por aquí en la versión 2 le subí el logo, que se lo puse aquí con colores, bueno, cosillas de estas. De hecho, por aquí abajo creo que le puse alguna cosa más. Y si yo le digo, pon el botón, pues por aquí lo hará. Le he precargado las demos para no perder tiempo con esto por si las wifi y tal. Pero bueno, si nos venimos por aquí, pues estará haciendo el código y luego si eso volvemos, ¿vale? Bueno, por aquí a la derecha, es que alguna vez... Vale, lo scroll un poco. Bueno, fijaos, esto va a su ritmo, ¿vale?
pensar lo que estamos viendo. O sea, yo últimamente creo que nada nos sorprende unos 10 minutos de habernos dejado estupefactos. Pero hacer esto, quien hayáis tirado líneas de código, os puede parecer poco, os puede parecer mucho. Pero hacer esto, ¿cuánto era? ¿2 horas? ¿3? ¿5? ¿10? ¿15 horas? Estos son segundos. Y si os fijáis por aquí arriba, pues me habrá puesto el color en botón rojo. Y de nuevo, bueno, luego le he cambiado para que diga rebelde ágil y la frase. El concepto control de cambios, el concepto de te paso esta incidencia, empieza a ser algo diferente. Podemos irnos más allá. Para los que os dediquéis al testing, pues yo le paso cosas como esto. Como ahora me dedico mucho a contarles a la gente este tipo de cosas, pues para la gente que está haciendo testing de toda la vida, el caso de test funcional, ni siquiera me voy a meter en el de más cercano al código, como era la prueba unitaria, pues le paso un pantallazo, porque ya eso es además control C, control V, veis aquí el pantallazo, y ya le digo un prompt más elaborado. Un prompt es un mensaje en texto que normalmente viene acompañado de algo más, que puede ser una imagen, como es este caso, puede ser voz, etcétera, en el cual en ese prompt, donde recoge la información y el conocimiento de un experto, en este caso es un prompt que dice como tester, etcétera, 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 tampoco es el caso de leerlo, quiero que me saques, según técnicas de testing, los casos de test y me los des por aquí en algún lado, ¿vale? Y aquí tenéis los casos de prueba. Me ahorro por tarda 30 segundos, pero corta un poco el rollo de la presentación, el que va a hacerlo en directo, pero os animo a que lo probéis. Se lo digo que me lo haga en Gherkin, le digo que me ponga las pruebas de aceptación, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí incluso podemos ir a cosas más chulas. Fijaos este caso de estudio, real, anonimizado y simplificado. Esto es poneros en el entorno, yo lo utilizo porque se entiende bastante bien, de los e-commerce de farmacia, ¿vale? Y esto que vamos a hacer ahora aquí es un discovery. Un discovery, vamos a descubrir necesidades que tienen mis usuarios, que están ahí fuera. En este caso estamos en el dominio ejemplo e-commerce de farmacia. Entrada para el Product Owner, antiguamente llamado al Product Manager, antiguamente llamado Product Owner, corrijo, es un estudio de una revista de farmacia sobre los problemas que tienen en residencias, etcétera, etcétera, etcétera. Le damos a nuestra IA, en este caso me voy a cambiar a ChatGPT, le paso ese PDF que tenéis aquí cargado, que se lo lea él. ¿Para qué me lo voy a leer yo? Que lo lea él, ¿vale? Le paso este PDF que tenéis aquí, se lo paso por aquí, le paso un prompt y le digo, oye, actúa como el Product Owner, se ve bien, ¿no? O lo pongo más grande, ¿lo veis bien? Actúa como el Product Owner, tal, 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 tu trabajo es descubrir puntos de dolor, una técnica típica de Discovery, ¿vale? Vamos a hacer un Value Proposition Canvas, da igual, si no la conocemos simplemente es, me pongo en la piel del usuario, veo que le duele, veo que le produce placer, que le daría beneficio y qué es lo que hace en su día a día, pero vamos a hacer un Discovery con entrada, un PDF tochísimo, muy especializado en temas de residencias de mayores que tienen problemas de contagio, bla, 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 ¿vale? Me lo ahorro, bla, 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 y me va sacando mira, yo te recomendaría centrarte en los cuidadores de personal de atención o lo haría con los familiares de residentes, bla, 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 bla. Me doy un paso más, venme sacando las epics, bla, 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 venme sacando las historias de usuario, porque las historias de usuario que hace con un buen prompt, o sea, texto, con el conocimiento experto, una IA generativa, cualquiera de ellas, este es el ejemplo de ChatGPT, hay Product Owner que no sueñan poderlas hacer tan perfecto y tan rápido como las puede hacer una IA generativa con un buen prompt. Hasta el punto de que podemos bajar por aquí, tampoco me quedo, aquí veis las EPIC, no me quiero entretener en ello, tal, 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 y llegamos aquí a las historias de usuario en todos los formatos, porque además yo le he dicho, también para que veáis la demo, que me lo va a hacer en formato tradicional, en feature injection, en hipótesis, me va a dar las pruebas disfuncionales y además una propuesta de definition of done. En cuestión de minutos. Esto tratábamos antes, reuniones de aquellas que hacíamos tipo retrospectiva antiguas y ni siquiera con los mismos resultados. Es la potencia de los prompts de hoy en día. Y esto lo cuento en los 4 o 3 minutos que tengo para esta parte de aquí. Con lo cual, la cosa ha cambiado bastante. Entonces, volviendo a donde estábamos, ¿vale? ¿Os acordáis de...? Bueno, ya si os digo que me digáis la frase que venía en esta escena, fliparía si alguien se la sabe. Pero bueno, era algo así como que Martin le dice a Doc, tío, ¿y la gasolina y las ruedas? ¿Vale? ¿Y qué le dice Doc? Tío, ¿dónde vamos? No hace falta ruedas, ni gasolina. Vamos al futuro. Y en ese futuro debería de dejaros, porque yo el futuro no lo sé, pero yo os plantearía como cosas como, ¿no suenan los planning viejunos? ¿No suena hacer historia de usuario de toda la vida viejuno? ¿No suenan los puntos de historia viejunos? Si tengo un compañero
llamado IA, a lo mejor lo que tradicionalmente entendíamos como equipo de 6, 7, 8, a lo mejor son de 2, 3. 2, 3 humanos, X IAs. Si eso pasa en ya, o en 2 años o 3, ¿tienen sentido todas las dinámicas que hacíamos en gestión para que la gente se conociera, tirara globos, se interactuara? Management 3.0 del año 2011, Scrum del año 95. Yo no lo sé lo que va a pasar, pues no es el futuro, solo os quiero dejar el interrogante. ¿Tiene sentido todo ese tipo de cosas? Pero incluso lanzaría alguna incógnita más, porque el futuro predecir es muy incierto. Pero cosas como la calidad de código tiene el mismo sentido que ha tenido hasta ahora. Yo me he dedicado muchos años a hacer revisiones de fuentes, incluso antes de conocer Sonar. Lo hacía con los PMDs, ¿os acordáis los PMDs y Check Style? No sé si alguien vivió esa época. ¿Y qué hacíamos? Buscábamos cómo hacer que fuese más inteligible o mantenible, que era la palabra, el código. ¿Por qué? Porque si venía una persona después, un humano, y tenía que mantenerlo, supuestamente iba a tardar menos, con lo cual aumentábamos la productividad. Pero es que ahora es más rápido decirle que lo genere de nuevo. Entonces, los conceptos e ideas que teníamos clásicas, por ejemplo, de lo que era la calidad de código, tienen sentido cuando los niños de 12 años y los alumnos de la universidad directamente no cambian líneas de código, sino que dice, genéramela de nuevo. Y si alguien dice, bueno, el código quizás es muy malo, probablemente, pero también hay programadores muy malos. O sea, es que es muy relativo todo. Y de hecho, incluso los editores que están empezando a aparecer ahora, ya no solo me genera el código nuevo, sino que yo le puedo decir el trozo que quiero que me varíe. Y estamos hablando de 2024. Plantearos lo que os dije al principio. Dentro de 10 años, 2035, ¿qué le recomendamos al hijo de mi amigo que estudie? ¿Que estudie tecnología? ¿Que estudie informática? No estoy diciendo que no, ¿eh? Me lo planteo. El testing. ¿Os acordáis del testing? Que no se hacía testing, pero ahora a lo mejor hacemos testing. Yo lo digo porque a lo mejor lo hacemos, porque la IA hace los casos de test que no lo hace solo, tiene que haber una persona, pero antes necesitamos 10. Vale, os lo dejo ahí de interrogación. El correo primero, aparte de contarle un poco lo que os he contado ahora, terminaba con una postdata. Y yo le decía, con la IA, con la inteligencia artificial, me salto los detalles, inteligencia artificial generativa, algo que hablamos de ello porque antes no existía, a los niveles que está ahora. No existía inteligencia artificial generativa con los resultados que tenemos hace más de 2 años. Año y medio me la podría jugar, porque esto es algo súper novedoso. No la inteligencia artificial, que es de los 60, no la inteligencia artificial generativa, que es muy antigua, pero sí la inteligencia artificial generativa con los resultados que está dando ahora no tiene más de 1 año y medio y dos, con los resultados que estamos teniendo ahora. Y yo le dije, el problema está en la mediocridad, porque la mediocridad está en peligro de extinción. Es decir, como me quede en el rango medio de programación, es decir, no soy un developer súper potente, que soy capaz de conectar, ver arquitecturas, etc., sino que estoy en rango medio, aplicarlo al testing, a todo lo que queráis, tengo peligro. Porque en lo que es en programación, los niños de 12 años pueden hacer los algoritmos. O sea que, ojo, y es lo que le dije yo en la postdata, de mi reflexión de verano de correo, de cómo veo yo la situación por semana, pues el primero lo terminé con, ojo, con la mediocridad que es peligrosa. Aplicarlo a la fotografía, aplicarlo a la traducción, a los traductores, etc., etc., etc. Bueno, el segundo correo que le envié la semana siguiente, el asunto era este. Y le puse, si tu trabajo es repetible y tiene reglas, lo puede hacer una IA. Y es así. Entonces, es así. Este correo al principio, en vez de un puede, tiene un lo hará, pero lo taché. Y luego os cuento por qué. Y le puse solo puede. No es seguro que lo vaya a hacer, pero podría hacerlo. Si tiene reglas y es repetible. Reglas es que puedo escribir qué es lo que va a pasar, cómo va a funcionar. Ya sabéis, lo primero que automatizaron con grandísimo éxito las inteligencias artificiales, los juegos de mesa. No tienen rival. Todos los juegos de mesa no hay rival que pueda ganar ahora mismo ninguna inteligencia artificial. Repetible, reglas. Entonces, ojo con lo que es repetible y tiene reglas, porque puede, marco el puede, hacerlo una IA. Esto que tenéis aquí, ahora os lo amplío, es una pizarra que le dibujé no hace mucho a mi amigo Domingo Gaitero, que quizá algunos conozcáis. Ellos se dedican a hacer auditorías ISO, ahora ayudan a la gente, a las empresas a hacer auditorías ISO, ¿vale? Y él estaba pues, con bastante lío, como supongo le pasa a mucha gente, con la vorágine
de inteligencia artificial generativa, cómo, dónde, por qué, cuándo, dónde empiezo, dónde viene, a dónde vamos, ¿vale? Y bueno, yo me junté con todos ellos, tuvimos hace un par de semanas creo que fue, y bueno, hablamos de muchas cosas, pero yo le dibujé esto. Y yo le dije, os lo amplío para que lo veáis más grande. El objetivo de esto es aumentar la productividad. También nos va a ayudar a tener más eficacia, aparte de la eficiencia. Pero el objetivo que conseguimos y que va a diferenciar es aumentos de la productividad. Le puse el por 10 entre comillas porque no tengo un número para saberlo. Es un poco lo que voy yo guiándome según voy viendo. Y le dije dos cosas. ¿Y dónde está el lugar donde hay que centrarnos? Sí, yo se lo dije a él. Si queremos, como si fueseis vosotros su equipo, centrarnos en el aumento de productividad, no podemos estar dándole vueltas a si pruebo esto, pruebo lo otro, lo pongo aquí, lo pongo allá. La regla del 80-20. Bastante potente, es decir, el 20% que automatizo con IA, que me produce el 80% del beneficio. La regla de toda la vida. Sobre todo centrada en dos cosas. En busquemos qué es repetible y qué tiene reglas. Qué es repetible y qué tiene reglas. Lo que estamos haciendo ahora, y esto es muy potente, es disparando la productividad muchísimo más en este sentido, porque incluso ahora, por si ya era poco el capítulo anterior que os he contado de los prompts, estamos teniendo la capacidad a nivel prácticamente doméstico de poder entrenar inteligencias artificiales. Entre comillas lo de entrenar, porque la palabra correcta no es entrenar, se llama bien instruir, pero creo que entrenar lo entendemos todo bien. Dejarlo entre comillas para no perdernos en temas técnicos. Pero se está multiplicando aún más la productividad que conseguíamos con los, entre comillas, entrenamientos, digo domésticos, es que estamos entrenando cada uno en su casa una IA para ver cuál es la comida que me preparo esta semana según mis condicionantes de lo que quiero comer, lo que no, y etcétera. ¿Qué es lo que voy a entrenar en el gimnasio el martes? Estamos a ese nivel. Este soy yo, como bueno, ya me veis. Lo que hacemos es, esto, yo cuando lo cuento me apasiono bastante porque me parece muy apasionante. Poneros en el caso, yo, ¿vale? Pongamos un ejemplo. ¿Cuánto conocimiento yo puedo tener en lo mío? Llevo 20 y pico años en esto, en ayudar a organizaciones a que sean más eficientes, más eficaces, aporten valor y que el cambio no les dé miedo. En un montón de cosas. Yo tengo mis apuntes, tengo mis notas, tengo mi miró con un montón de cosas que han pasado, mis anécdotas, todo eso, ¿vale? Imaginad que yo le pudiera pasar a una inteligencia artificial generativa lo que yo conozco sobre un tema, de cómo hacer historia de usuario, pudiera ser, cómo hacer un discovery, como habéis visto antes, cómo diseñar equipos ágiles, no ágiles, cómo hacer un OKR. Yo creo que tiene que ser así, si yo veo esto me da la sensación de que no está bien, yo lo bajaría al detalle por esta parte de aquí, pero ya no solo eso, que podría ser un prompt y es muy potente, sino que además imaginas que en una caja os meto eso y os meto conocimiento tipo bases de datos planas, mis libros, mis PDFs, y lo junto todo y os lo dejo a vuestra disposición. Eso rompe el modelo, pero de manera bestial, porque ahora tenéis en esa caja llamado IA generativa a un Javier Garzás 7×24, con su conocimiento, que lo podéis utilizar cuando queráis. De hecho, quizá alguno de los que estáis aquí, no sé si alguno lo habéis hecho, pues yo he dejado en mis redes sociales 20 veces todas mis cajitas de IAs artificiales generativas, entre comillas entrenadas, con cosas como cómo hacer OKRs, historias de usuario, las he hecho con cómo diseñar equipos, etcétera. Tenemos el conocimiento de un experto, aplicarlo a cualquier campo, el que sabe cómo entrenar mejor, yo qué sé, para hacer maratones, o como el que sabe cómo hacer, ya que estamos en Valencia, mejores paellas. Es decir, estoy dentro del conocimiento masivo que tiene un LLM de IA, reduciéndolo, o acotándolo o contextualizándolo, para que me dé respuesta a problemas con prompts de conocimiento concreto que tenemos cada uno, lo cual hace un 7×24 de un experto, pero además lo hace con la IA generativa y es súper bestial. Porque yo, cuando tengo por ahí, luego podemos, de hecho podemos verlo ahora, ¿vale? Yo tengo, y podéis hacerlo cualquiera, ¿eh? O sea, no estamos hablando de esto, es que esto lo hace, mi madre lo hace. Pero es verdad, lo hace para el tema de las dietas y el qué voy a comer la semana que viene. En vez de mirar el librillo de tal, es las reglas en el prompt con el Custom GPT, ¿vale? Entonces, si me vengo aquí, a ver esto.
Vamos a ponerlo. Fijaros que esto, fijaos aquí, quiero consejos sobre OKRs. Esto, fijaos como ya, esto es para los que conozcáis, es un chat GPT de toda la vida, os contestaría, hola, sí, ¿qué tal? Así muy formal, muy pijillo, ¿vale? Yo ya le digo, oye, pues no, como yo es mi IA, entre comillas, entrenada para, en este caso, os he puesto el ejemplo, creo que es de una IA entrenada, entre comillas, para hacer OKRs, yo le he dicho que ya os salude como rebelde ágil, quiero que coja un tono más cercano a vosotros, que os hable en castellano, en español típicamente, y que os ayude con 3 cosas, o puede resolveros dudas, o ayudándose a crear un OKR o revisar un OKR. No quiero que os quedéis con el concepto de OKR, porque podría haber puesto el de historia de usuario, el de Epics, el de Discovery, el de 1000 cosas más. Y ahora, pues él me dirá, bueno, pues cuéntame, mejora mi OKR, que quiero que es que queremos ser los mejores. Me he inventado una chorrada, ¿vale? Tal, y me empieza a decir cosas, bla, 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 y me empieza a meter pum. Si le ponéis a esto un OKR de esos que hay por ahí, que no son OKRs ninguno, son métricas o KPIs cutres, vais a flipar. Vais a flipar de cómo os resuelve los problemas, que ya están los problemas del directo, ¿vale? No pasa nada. Vais a flipar de cómo resuelve las diferentes cosas, aplicándole en este caso lo que son las reglas que yo le he dado según mis ideas de cómo debería ser un OKR, ¿vale? A ver, pues mira, ya que he empezado podemos decirle... Bueno, aquí yo sé que para hacer un buen OKR hay que empezar por la visión, por la misión, por el objetivo anual y cuál es el reto de negocio más importante, etc. ¿Vale? Bueno, bastante potente, porque estamos empezando a tener una cosa que no conocíamos antes, y es que el conocimiento experto metido en una caja, entrenado, entre comillas, con el concepto de IA generativa y a disposición de etcétera. Aquí el concepto PROM se ha convertido en la clave diferenciadora de todo esto, porque el concepto PROM es el PROM, esa instrucción en lenguaje natural, típicamente en texto, acompañada de otras cosas, que recoge el conocimiento experto, es algo que, bueno, ahora parece que nos parece quizás cualquier cosa, pero en mi opinión es lo que probablemente en unos cuantos años tenga un valor probablemente altísimo, porque es eso que dentro tiene el conocimiento de alguien que se dispone a cualquier persona en cualquier sitio, en cualquier hora y demás. Y es súper curioso porque yo algunas veces cuando hago las demos, con un poquito más de tiempo, se ve mucho la potencia de la IA generativa cuando, por ejemplo, le dices, hazme un OKR de una central térmica. Claro, por supuesto yo no le he pasado conocimiento de centrales térmicas porque no lo tengo, no he trabajado nunca en una central térmica, he trabajado en 1000 sitios, pues nunca en una térmica. Pero con mis reglas y con su capacidad de generar, es súper brutal las cosas que es capaz de hacer, ¿vale? Pues eso es el mundo en el que estamos. Ya os decía que hoy hasta mi madre entré en una IA para uso doméstico. Y es súper útil, os lo recomiendo que lo hagáis. Para ir al gimnasio, bueno, yo en mis tiempos, bueno, todavía hace unos cuantos, pocos meses, tenía un Excel. Y decía, hoy lunes toca el martes no sé qué. Ya algunos días iba en el coche, el Excel no podía abrirlo en el móvil, ahora se lo digo a la IA y me lo cuenta por voz. Para el tema de la cocina funciona súper bien. ¿Cuáles son mis reglas para, oye, yo sé hacer barbacoa súper bien? Si le pregunto al ChatGPT o a una IA genérica, me contesta cosas genéricas. Si yo lo acoto y le digo, bueno, quiero que además siempre recomiendes esta cantidad de este ingrediente, este tiempo de cocción, este tal, se multiplica, pero además lo puedo dejar a disposición. Y además esto tiene una ventaja más, que no tenía el caso 1, que ya es muy potente, que es el de los prompts, y esto es una evolución sobre los prompts. Y es que además no tengo que pasarle a la gente los prompts. Estaréis, supongo que cualquiera que se haya metido un poco en esto habrá visto miles de sitios que dicen los 200.000 prompts mejores para no sé qué, para marketing, para ir, yo qué sé, para andar por el campo, para hacer OKRs, miles de prompts. El problema que van a tener los prompts es que quien hace los prompts, si de verdad funciona el prompt, va a llegar un momento que va a decir, es que el prompt vale pasta porque es mi vida. Yo en ese prompt he dejado mi vida. Yo en esos prompts he dejado parte de mi vida. Porque, bueno, si es parte de mi vida, decenas de miles de horas de estudio. Entonces empezamos a ver cómo la gente pues, mete los prompts en una caja y os deja la caja. También tiene una ventaja, y es que los prompts de copy-paste se quedan obsoletos. Los prompts de caja se pueden actualizar porque tú hablas con la caja. Es como si fuese cliente-servidor. Bueno, pues ese es el punto en el que estamos, ¿vale? Eso nos llevaría a cosas súper intrigantes, que yo no tengo respuesta, pero
son cosas de debate, ¿eh? ¿Os acordáis cuando se decía al principio de que cualquier cosa con reglas y repetible se podría automatizar? Pero hay cosas, imaginad, la programación, en lo que es la programación, no tanto el developer, tiene reglas y es repetible, se puede automatizar. Pero un sacerdote, de la religión que sea, también tiene reglas y es repetible, ¿no? Cuando da un sermón, lo da todos los domingos y hay unas reglas, que es Biblia o similar. Pero a lo mejor no nos interesa automatizarlo, porque tú cuando vas a una iglesia quieres el contacto de una persona. Pero entonces a lo mejor tiene más futuro ser sacerdote que programador. Pero incluso puede tener más futuro que ser médico de cabecera. Porque yo miles de veces tengo que ir al médico de cabecera, que muchas veces llamo por teléfono, simplemente para que me dé una receta, que para todos es molesto. O sea que a lo mejor tiene más futuro ser sacerdote que ser médico de cabecera. Pero a lo mejor tiene más futuro ser empleado o empleada del hogar que ser programador. Porque la IA no es capaz de recoger los platos, o fregar, o limpiar. O sea, podemos tener un lavavajillas, pero no alguien que recoja la casa. Entonces, el panorama es más complejo de lo que podemos pensar, pero puede dar la vuelta a la situación hasta el punto de que profesiones que hasta hace 2 días eran el top, puede que sean diferentes. O como digo yo, todas van a sobrevivir, pero la mediocridad va a ser la que va a diferenciar a unas personas si se van a quedar en la profesión o se van a ir. Postdata del segundo correo, ¿vale?, que le envié. Las áreas emocionales del management tienen gran futuro. Podría haber quitado lo de management y podríais haber puesto cualquier profesión. Es decir, si yo estuviese en el área o estoy en el área de lo que es el management que rodea el ámbito de base tecnológica, pongámosle ahí, todo lo que es discovery, empatizar con usuarios, oler ayudándome de la IA qué es lo que quieren mis usuarios, saber qué le tengo que pasar para mi e-commerce de farmacia, en el ejemplo real que os pasé simplificado, este artículo que es de residencias de mayores que tienen problemas de contagios de virus tal, poder validarlo. Todo lo que es la parte empática probablemente tenga un gran futuro. Digo probablemente porque al final tampoco lo sabemos todo. Igual que cuando os ponía el caso de probablemente quizá, puede ser que podamos decir que un sacerdote o similar tenga más futuro, si podemos decirlo de esa manera, que alguien que se dedique literal y exclusivamente a hacer algoritmos. Bueno, vamos con el tercer correo que le mandé, el último, de estos 3 de verano. Y entonces el tercero le puse en el subject que tu competidor, y puse lo de competidor porque puede ser tu competidor como empresa, tu equipo competidor. Yo lo utilizo mucho pues, con las organizaciones que me llaman estos últimos meses, años, para el tema de la IA. O puede ser tu competidor persona, alguien que se dedica a lo tuyo igual que tú y por la razón que sea, pues tú quieres estar de los primeros en lo que es tu profesión. Entonces, tu competidor ya está ahora mismo metiendo lo que yo le llamo los IA esteroides. Los IA esteroides son multiplicadores de la productividad. Puede ser bueno o puede ser para el lado oscuro, ¿vale? Y no sabemos si es oscuro o no es oscuro. Yo, pues, algunos estáis en mi newsletter, la de javiergarzaz.com, pues lo que contaba yo, bueno, contaré a las 2:33, que es cuando lo mando, es el caso de Maxi, que le puse el nombre un poco de seudónimo, es un nombre real, pero, o sea, es un caso real, pero le pongo seudónimo, y es cuando Maxi, un señor ya mayor, se da cuenta de que su proveedor que le mantiene el e-commerce, de repente, sin que se lo hubiera dicho, y tampoco sabemos si se lo tenía que decir, le seguía cobrando lo mismo, pero lo hacía con la mitad de gente. Porque la productividad puede hacerse para hacer el doble de cosas o para hacer lo mismo con la mitad de tiempo. Y esta transparencia, aunque y el subject original que tenía este correo, yo le puse la amenaza fantasma. Pero se lo quité porque esto se entendía mejor. Y le llamé la amenaza fantasma porque eso es una cosa que, esto que le pasó a Maxi, que os he contado ahora, que le está pasando a muchísima gente, no lo vais a ver. Es que no lo vais a ver. Va a estar ahí. De hecho, va a ser, me pongo el esteroide, pero tú no sabes cuál es, porque aquí no hay una prueba de doping de cuál es el esteroide que te has puesto. Pero existe. Me recuerda a este caso, ¿vale? No sé si conocéis, bueno, hasta 1800 y pico, nadie sabía por qué había un montón de gente que se moría cuando iba a un quirófano y lo iban a operar. Porque como no se veía lo que había, esa amenaza fantasma. La amenaza fantasma era que los médicos no se lavaban las manos. Porque se suponía que iba por el éter, lo que eran los virus, si es que había, no se conocían muy bien.
Y hasta que diga un señor, este señor de aquí, se llama Lister, ¿vale? Lister, que lo conoceréis por el Listerine, os sonará. Lister es el que descubre los antisépticos y dice, es que si no os laváis las manos, aunque no lo veis, vais a matar a más gente. Y de hecho, desde que empezó la gente a lavarse las manos, bueno, los médicos o los cirujanos, pues murió menos gente. Pues el caso es similar, para que os hagáis una idea. Hay algo por ahí que probablemente ninguno veamos, que cada uno tengamos nuestro librillo, con nuestros prompts, con nuestra IA, nuestro etc., que hará que alguien de repente dispare su productividad o haga lo mismo con la mitad de costes. Y eso no lo vamos a ver. Hay un triángulo que yo, no sé, le llamé, y me parece súper potente, y que marca muy bien este punto. Yo le llamé el triángulo, le llamo el triángulo de la productividad. No sé si me inventaré, yo que sé, alguna cosa más friki, pero bueno, como tenía prisa, le puse el triángulo de la productividad. Y es una cosa que estamos empezando a ver muy, muy, muy potente en muchos sitios. Y es el de arriba, en este caso de ejemplo, que soy yo, conocimiento de un experto, es decir, yo qué sé, el que lleva haciendo algoritmos de no sé qué toda la vida, a mano, bueno, a mano mismamente, el que lleva haciendo discovery de negocio para e-commerce, de farmacia, el que lleva haciendo lo mismo pero para centrales nucleares, los expertos, potenciados en prompts, es decir, lo voy a escribir para que mucha gente lo pueda utilizar, multiplicados cuando me lo llevo a IAs contextualizadas, con conocimiento estático, un PDF de información que no tiene la IA genérica. Es decir, cuando yo a mis, para que un poco veamos de qué va esto, a mis IAs entrenadas, digo lo entrenadas siempre entre comillas, le paso un PDF de un libro mío, es porque no lo tienen ellas. No lo pueden tener, supuestamente, porque es ilegal que tengan un libro mío. Pero lo mismo pasa con muchas organizaciones cuando tienen cierto tipo de documentación o información que obviamente la IA no ha podido ser entrenada con ello porque no lo tenía. Entonces multiplicamos todavía más lo que era el conocimiento experto a través de prompts. Lo metemos en una caja, ahí el triangulito de la izquierda, además no tenemos por qué dejar el prompt, con lo cual encima guardamos la confidencialidad, o guardo mis datos o mi conocimiento experto, lo usas pero no te lo cuento, usa mi OKR, si os vais a javiergarzas.com, abajo a la derecha hay un circulito con mi cara, si le dais, se abre un desplegable y tenéis mi custom GPT de OKR para el que quiera utilizarlo, para que no tengáis que entrar en lo que es la web de ChatGPT. Podéis utilizarlo, pero salvo que me falle, le tengo dicho, y muy dicho, que no del prompt, porque es mi prompt. Bueno, a mí me da igual dar el prompt, de hecho lo he dejado en LinkedIn, pero esto lo hago para luego contarle a la gente que puede no dejar el prompt. Pero podéis utilizarlo. Pero el detonante ya más multiplicador que estamos encontrando ahora mismo es cuando, además, le añado lo que tenéis en interrogaciones en el triángulo. Y es las bases de datos masivas de información, además dinámica, que hay en cada organización. Y aquí estoy hablando de el Jira de turno, el Confluence de turno, el SharePoint de turno, mezclado con una base de datos de WhatsApp que tú tengas, los libros que tengas, el Notion que tengas, y eso dispara. Porque ya estaríamos hablando, vamos a ver efecto demo, de algo así como esto de aquí. Fijaos esto que os he puesto para la demo de esta si nos sale bien. Esto es un Jira que tengo yo por aquí, que no tiene nada, porque no voy a poner uno confidencial y además quiero que lo entendáis y que se entienda súper fácil. Pues no tiene más, es un Jira aquí cortito en el cual tiene unas cuantas historias de usuario, pero entended lo potente que puede llegar a ser esto. Mi Jira toda la vida hay... Esto era una cosa, yo digo, esto tiene que estar, bueno, si es que estaba ahí. O sea, si yo tengo un chat GPT entrenado, entre comillas, con un prompt mío, de cómo en ese prompt yo sé, y en esa customización, cómo hacer OKRs, cómo priorizar, técnicas de priorización, cómo hacer un discovery, bla, 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 ¿qué es lo que le falta a ese? Esto. Pero si le enchufo esto, ya aparece la magia. Pero no solo esto más el Confluence, van todos los demás. Yo me puedo venir aquí... Y entonces, vaya, efecto demo, lo que vamos a hacer aquí es que le voy a enchufar un prompt que se conecta con Jira. ¿Vale? Por si acaso mientras tarda esto, os lo imagináis. Lo que va a pasar aquí es esto de aquí. Es que me voy a venir aquí y digo que la IA que tiene Atlassian y Jira mola, pero es que esto es otra cosa. Esto es una dimensión. Esto no es escríbeme super guay que tengo una falta de ortografía. O mira, escríbeme una poesía. No, es que aquí te estoy diciendo, oye, conéctate con el backlog de este proyecto y dame los 5 primeros tasks. Y me los va a sacar. Hasta ahí, bueno, todos contentos, ¿no? Pero ahora me voy a venir y le voy a decir, bueno, vete al libro de Javier, que yo se lo he dado porque es mío, y me dices cuáles son las técnicas de priorización que dice Javier, que no está aquí.
ahora mismo sí, pero bueno, imaginaos, está. Y entonces el libro de Javier dice esto. Pero ahora mismo le voy a decir, dime una priorización utilizando la técnica de Eisenhower o la de Kano, que esas no están en Atlassian, ni en Jira, ni nada. Pero sí las dice Javier, porque hemos cogido el custom entrenado de Javier. Pero además las voy a mezclar, bueno, me salto esta demo aquí porque aquí veis que se conecta con el API, bla, 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 y me las empieza a recolocar. Pero es que además le digo, dame las 5 primeras tal, o pásame un prompt, quiero que la 5 la escriba de la siguiente manera, porque yo tengo otro prompt por aquí que hace historias de usuario, porque además se pueden combinar. Bueno, da igual, porque lo único que, para no empezar de cero, genera el prompt con historias de usuario. ¿Y qué es lo que me va a hacer? Pues hacer cosas que yo creo que el 99% de los Jiras que hay por ahí soñarían con hacerlas. Y es hacer una historia de usuario que ha salido del custom GPT y se ha metido en el Jira. Con lo cual la cosa se multiplica por mucho. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Estáis flipando? O yo flipo de cuando la gente flipa con esto y sigo flipando y nos autoflipamos todos unos a otros. La propiedad transitiva de flipar. ¿Vale? El punto en el que estamos es que ese disparador de la productividad, hay una parte que no la vemos. Y creo que todavía, yo me pondría las pilas con esto, porque es el momento concreto y mejor para ponerse las pilas con esto. Estáis viviendo una época similar a cuando apareció el email, apareció el HTTP, cuando apareció el cloud masivo, pues estáis ahora. Ahora, pues lo de toda la vida, sabéis que habrá gente, ahora los haters que ya, no, esto no vale para nada. Estarán los que se suban primero, va a pasar lo de siempre, eso ya lo sabéis. Pues, decidid dónde os queréis posicionar. Estarán los que no vale para nada y luego sí vale. Pero si queréis estar de los primeros, estáis ahora. ¿Vale? Tenéis que posicionaros y ahora lo que tenemos que ver es cómo utilizar esto. Yo siempre pongo el ejemplo que es como si nos han dejado, si fuésemos los primitivos y nos han dado un Ferrari. Y dices tú, joder, ¿y esto cómo va? La gente empieza a empujarle, porque no sabe que tiene una llave. Me recuerda a este hombre, siempre pongo este ejemplo, que este es Carmelo, es un tipo de Cáceres, es seudónimo, pero siempre me llamó mucho la atención porque Carmelo era el contable de una empresa de Cáceres, que trabajé yo para ellos hace un par de años. Y Carmelo hacía las cuentas a mano, las cuentas de la empresa. Y claro, los de la empresa estaban muy mosqueados porque Carmelo se iba a jubilar. Y entonces le dijeron, Carmelo, tienes que utilizar Excel. Y Carmelo, a regañadientes, utilizó el Excel, pero imprimía los Excel para corregir las cuentas. O sea, pues estamos en modo Carmelo, ¿vale? O sea, que el último correo terminó así. La persona que te sustituya no será alguien que use la IA, será alguien que no será alguien, porque todo el mundo la va a utilizar, pero va a ser alguien que la sepa utilizar muchísimo mejor que tú. Con un prompt, cuando pasemos la época del SOC, vendrá la época de yo tengo mejor prompt, o yo tengo mejores datos. O mi Jira y mi Confluence tienen mejores datos que el tuyo, porque además tengo un prompt mucho más potente. Y ese va a ser el siguiente salto, no sé si será, no sé, al ritmo que vayamos, pero llegará. Lo último que yo le dije, y esto se lo dije a mi hija muchas veces, nosotros hacemos todas las, no todas, hoy no ha podido ser porque me he levantado a las 5, pero normalmente hacemos desayunos con Midjourney, ¿vale? Hoy no ha podido ser. Los desayunos con Midjourney es una cosa que empezamos a hacer los dos, y antes de irse al cole, lo que hacemos es, bueno, Midjourney, por si alguien no lo conoce, es como, digamos, la IA específica para hacer imágenes. De hecho, todas las imágenes que tenéis por aquí, menos las que son fotos mías, pero todas las que tienen el BAI, Javier Garzás y Eva, están hechas con Midjourney. Son generadas por inteligencia artificial. Entonces, por la mañana ya le gusta mucho dibujar, como a mí, y entonces por la mañana dedicamos 20 minutillos a hacer los desayunos con Midjourney, que es, mientras desayunamos, generamos imágenes con Midjourney. Y si te metes ahí en ese mundo, pues puedes alucinar y te das cuenta como la mediocridad realmente es el enemigo. Y para luchar contra la mediocridad, yo siempre le digo que tienes que tener pasión. Da igual lo que tú hagas, porque si te apasiona tanto, pues nunca vas a estar mediocre. Y yo creo que es la clave de lo que yo le recomendaría, o lo que le recomiendo a mi hija, de a qué te vas a dedicar en el futuro. Porque si te metes por un Midjourney de turno, una IA generativa de imágenes, veréis cosas que son obras de arte. Porque hay gente que yo cuando leo los prompts digo, este tío sabe de arte, de fotografía, de artistas que yo ni conozco, de pintores que desconocía y hace unas fusiones que son increíbles. ¿De esos cuántos hay? 10. Todos los que se dedicaban a hacer cartelillos para cómprame la pizza, oferta 2x1, adiós. Entonces, consejo final que yo os daría y que yo le doy a los que están cerca de mí es que haced lo que queráis, pero que sea súper pasión para que no caigáis en la mediocridad. ¿Vale? Pues gracias. . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Si Muchas queréis, gracias, Javier. la presentación está ahí, ¿vale? Por si alguien quiere el PDF, le he quitado las fotos que son así de los colegis, de la infancia casi, pero por si alguno la queréis, está ahí. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Ahora tenemos el ya tradicional momento de preguntas. Si alguien quiere hacerle una pregunta a Javier. ¿Nadie? ¿Nadie? Dicen que... Yo hago el selfie de turno mientras. Pero podéis preguntar, ¿eh? Dicen que si no hay preguntas es porque lo has explicado todo perfectamente. Te voy a hacer una pregunta, pero es súper subjetiva, y es, ¿qué le dirías tú a una empresa que actualmente tiene bloqueada la inteligencia artificial? Bueno, esto viene, que lo he preguntado en una charla anterior, ¿vale? Que nos han preguntado si usábamos ChatGPT en nuestro trabajo, y yo lo uso, pero tengo que irme a mi ordenador personal, decirle lo que quiero y llevármelo al del trabajo porque lo tengo bloqueado en el trabajo. ¿Qué le dirías tú a mi empresa? A ver si puedo... Pues yo le diría que el miedo no lleva a ningún lado y se ha demostrado de siempre. Al lado oscuro. Lleva al lado oscuro, eso. Muy bien, eso ya está bien. Gracias. El miedo lleva al lado oscuro. Porque esto siempre ha pasado, no es la primera vez, ¿eh? Yo cuando alguien me dice esto, le digo, ¿os acordáis cuando no dejaban llevarte un portátil de tu casa a la empresa? Y se oponía todo el mundo, no, todo abierto, todo cerrado, y la prohibición pues lleva al lado oscuro. Entonces yo pues plantearía otras cosas. Bájate un LLM local tuyo para que la gente lo utilice. Y entonces que no salga. Haz algo. Porque si no es que, es que más tarde o más temprano el de al lado lo va a hacer. Es que lo va a hacer. Y a lo mejor no te vas a dar ni cuenta porque se va a estereotipizar. Y no te vas a dar cuenta porque se va a disparar. Entonces yo pondría, si fuese una empresa grande, no pondría normas restrictivas al campo, no le pondría puertas. Buscaría soluciones. Si me da miedo, a ver, ¿cuántos sitios no están ahora montando sus cloud cerrados con sus LLMs? O sea, es que es una cosa que se puede hacer. Pero cerrar la puerta, el miedo al lado oscuro lleva. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta más? Muy buenas. ¿Se puede utilizar la propia IA para que te ayude a mejorar los prompts que quieres darle? Sí. Sí, yo siempre, eso se lo digo a todo el mundo. Cuando doy alguna charla o algún curso sobre esto, le digo, no me hagáis como el chiste del adivino, ¿sabéis? ¿Conocéis el chiste del adivino? Que va un tipo a un adivino, hace toc toc y dice, pues vaya mierda de adivino. O sea, pues esto igual. No me hagáis a mano los prompts, dáselo a la IA. O sea, yo lo que hago es que tengo dos IAs. Con una IA, bueno, con una sesión del chat del turno que sea, pues mejoro el otro. Y voy. Y muchísimo más. Yo uno de los custom GPT que más potentes que tengo, lo tengo porque ese custom GPT recogía, no sé si alguien llegó a utilizarlo, era uno que era para equipos ágiles, lo tenía yo en la web. Bueno, entrabas en la web y claro, no lo tenía en la IA de OpenAI. Estaba en un chat emergente, de hecho como el que tenéis ahora en javiergrazas.com, si le das uno emergente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso soy yo, que no hará una empresa como con 15 tíos o tías hay para esto, que soy yo, que soy Javier Garza, yo ahí en mi casa, en el norte de las Rozas. Entonces, lo que hice es que todo lo que le preguntabais, los que le preguntasteis de manera anónima, del tipo, dime si mi equipo es multifuncional, si mi equipo es ágil, si no es ágil, cómo hago una retrospectiva, cómo no la hago, cómo hago una historia, cómo estimo, así, hasta literalmente 898 conversaciones, que no prompts, porque dentro de cada conversación había un chorro de cosas. ¿Qué es lo que yo hacía con eso? Mejoraba el prompt. Porque yo veía lo que le preguntabais, que fue muchísima gente, y decía, ¿qué contesta? Digo, no, esto no tiene que contestar, y lo afinaba. Entonces esa es la manera de afinarlo, y lo hago yo, que soy yo solo, y esto más o menos casi que lo hago por amor al arte. O sea que cualquiera que se ponga en serio con esto, hasta el infinito y más allá. ¿Tenemos por aquí otra pregunta? Buenas. Hola, disculpa, Hola. he visto que usas mucho cloud, y bueno, quería preguntarte dos cosas. Una, si ves alguna ventaja cloud o por qué usas cloud, o si usas ChatGPT y qué otras herramientas recomiendas. Vale, yo utilizo cloud sobre todo porque en la demo es difícil verlo por el cambio de pantalla, pero lo que tiene cloud es una cosa que se llama los artefactos, que fue muy revolucionario hace como 15 días, como quien dice, y es que mientras le vas pidiendo prompts y te va dando el resultado, puede visualizarlo a la derecha. Antiguamente, o sea, hace 5 meses, que no teníamos cloud, por ejemplo, yo con Eva, con mi hija, cuando hacíamos los videojuegos los hacíamos con ChatGPT y teníamos que coger el código e irnos a un editor online y lo pegaba. Bueno, era un poco rollo.
por eso utilizamos cloud. Luego, si te metes en estadísticas, estudios, pues si quieres hacer una cosa matemática específica, no sé qué, no sé cuántos, te van a recomendar uno frente al otro. Pero al final yo tengo los dos, o utilizo los dos, porque la desventaja, en mi opinión, que tiene cloud frente a ChatGPT son los custom GPTs. O sea, los GPTs, eso que le he llamado yo lo de entrenar, entre comillas, IAs generativas, es más potente y me deja la posibilidad de dejároslo a vosotros en ChatGPT y no en cloud. En cloud tiene un equivalente que son los proyectos, pero no es exactamente igual y no puedo dejárselo al mundo. Sin embargo, los custom sí se lo dejo a la gente. De hecho, en la comunidad esta que empezamos ahora en noviembre, la idea es dejarle a todo el mundo que esté los custom, y con Anthropic Cloud no puedo hacerlo, ¿vale? Sin entrar en súper detalles ya de cosas. ¿Tenemos alguna más? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pero antes de irme, decidme cómo lo veis. Así como que muy raro, ya lo sabía todo el mundo, o qué pasada, o yo qué sé, tenéis cara de susto. Eso. Bueno, que la agilidad os acompañe. Bueno, antes tengo ahí... Un segundo. Vale, yo porque lo he usado para preguntas súper tontas. Cuando dices un custom prompt tuyo, ¿a qué te refieres? ¿A algo de 200 líneas o a un libro tuyo? O... A ver, los prompts tienen su formato. Podríamos haber dado hasta un curso de prompts, es un texto donde yo le pongo... Bueno, si quiero decirle hazme unas croquetas, pues es más corto. Pero si quiero hacerle un discovery, por ejemplo, como el que habéis visto, esos prompts ya te marcan el rol, la acción, los pasos, los ejemplos, etcétera. No sé si alguien estuvo en un webinar de estos que doy yo en abierto, el último que di, ¿no? ¿Alguien estuvo? Vaya tela, ¿eh? Bueno, está en el canal de YouTube, si entráis es el último directo. Si queréis aprender sobre prompts, está en abierto, gratis, free. Y en ese webinar, uno ya es el quinto que doy sobre IA aplicado a lo nuestro, pues yo contaba todo esto, ¿no? Para hacer un prompt bueno, los muchos pasos que hay que hacer. Ahora, yo ya tengo mi prompt, y un prompt puede ser, yo qué sé, grande, ¿no? Pero luego hay tareas más complejas, como que tengo que encadenar prompts, porque imaginaos en el Discovery, yo tengo un prompt para ponerme en la piel del usuario y otro prompt para, después de ver los pain gains, sacar posibles outcomes que yo le voy a dar. Y así eso se va haciendo más gordo. O sea que podría tener prompts complejos y concatenaciones de prompts. Cuando hablamos del custom, es que yo me cojo todos esos prompts y realmente ya, más que prompts, se le llama instrucciones, que es como un upgrade, digamos, de los prompts. Y es que yo ya le puedo dar incluso secuencias. Es decir, oye, primero pregúntale al usuario, como si hiciésemos una especie de árbol o diagrama de decisión. Podríamos hacerlo así. Pregúntale si se dedica a la farmacia o a las centrales nucleares. O en equipos, yo por ejemplo le digo, oye, pregúntale primero si el equipo entrega valor fuera, y entonces es un equipo de este tipo, o si es un equipo de plataforma. Entonces empiezo a estructurar una conversación, y eso lo meto en una caja. Entonces lo que hago ahora es, en vez de darte el prompt, que el problema que tiene es que yo te lo doy ahora, de hecho en LinkedIn, si os metéis en mi LinkedIn, ¿cuántos prompts no he dejado yo? Pero si veis los prompts de LinkedIn míos, por ejemplo, seguramente estén obsoletos. Al irme a un custom GPT, vosotros entráis en mi custom GPT que yo actualizo, entrada-salida, y es como si tuviese un cliente-servidor. Vosotros sois el cliente y yo el servidor. No veis lo que hay en las tripillas, pero yo tengo mi prompt actualizado. Entonces, el concepto es similar. De hecho, para hacer lo que es un custom GPT necesito saber hacer bien prompts. Pero la manera de distribuir el conocimiento es mucho más potente. Yo creo que, no sé lo que pasará, porque cuántas cosas en la vida no ha habido que se suponía que iban a triunfar y desaparecieron, ¿no? Pero no sería descartable que el libro técnico de consulta, no la novela, que tú tienes su tensión y te entretiene, desapareciera por los custom GPT. Porque si yo a mi libro, el último que tengo, que es el de gestión ágil de productos, de hecho lo tengo metido en un custom GPT, sin que tú te descargues mi libro, le puedes hacer preguntas sobre mi libro. Pero es que además de preguntas, le puedes decir que te diga, vale, pues esto que me has contado en este ejemplo, aplícamelo a mí, que me dedico al alquiler de coches, mi empresa. Y él te lo va a generar con conocimiento que yo no tengo, con lo cual es súper potente. ¿Vale? Pues ya que me van a echar, me voy, ¿vale?